Esta es nuestra Cuba, es La Habana, una ciudad que vibra entre el mar y las calles, entre la historia y la vida cotidiana. Avanzamos por la avenida del puerto, a un lado el malecón con su brisa eterna y al otro las edificaciones que han visto pasar generaciones. Es un camino donde se cruzan la nostalgia, la historia y la vida diaria de La Habana. Esta avenida ha sido testigo de llegadas y despedidas, de abrazos y de promesas. Por aquí entraron barcos cargados de ilusiones y también partieron cubanos con la esperanza de volver algún día. El murmullo del mar se mezcla con los pregones de la calle, la risa de los niños y esa música improvisada siempre encuentra su espacio. Todo nos recuerda que en Cuba la vida late distinto, con fuerza, con sabor y con esperanza. Este malecón es más que un muro frente al mar, es el sofá de nuestra ciudad. Aquí se han contado secretos al oído, se han vivido amores fugaces y eternos, se han secado lágrimas de despedidas y se han hecho promesas de regreso. El malecón guarda silenciosamente las historias de todos los cubanos y aunque cambien los tiempos, siempre estará allí, esperando como un amigo fiel. En las calles del casco histórico, piedras antiguas, plazas llenas de vida, balcones donde cuelga la ropa al sol. Aquí la historia y lo cotidiano se funden. No es solo el pasado colonial que impresiona a los visitantes, es la manera en que cada cubano hace suya la ciudad, jugando pelota en una esquina, vendiendo flores, tocando una guitarra. La Habana es pasado, pero sobre todo presente y resistencia. Nuestras miradas se pierden entre el mar infinito y las construcciones que recuerdan épocas de esplendor. Hoteles y edificios que han visto pasar artistas, viajeros y cubanos de todas partes. Pero lo más hermoso no está en las paredes, sino en la gente que cada día da la vida por esta ciudad. Para los que viven aquí, este recorrido es parte de su día a día. Para los que están lejos, este es un pedazo de tierra que nunca se olvida. Y para quienes nunca han venido, es una invitación a sentir Cuba en el corazón. Si este viaje por La Habana te tocó el alma, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y acompáñanos en el próximo recorrido, porque Cuba no es solo un lugar, es un sentimiento que siempre nos acompaña, estemos donde estemos.